y en su gracia que la paz más profunda reine en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que vuestras vidas sean plenas de prosperidad y de felicidad. Amén. En esta mañana transmitiremos desde los estudios de Cristal AM610, como siempre, en gran gozo, con gran esfuerzo, la edición 239 de Superando Nuestros Límites, esperando en la profesión de fe que podamos aprovechar en nuestra vida tales principios, este compartir que está en curso, para que así tengamos de provecho, repito, la vida. La vida en sí requiere ser capturada, aprendida, purificada, almacenada dentro de nosotros. Ese es, dijéramos, el arcano de la vida que se encierra en la muerte. ¿Por qué morimos? Porque la vida se nos escapa. A los grandes hombres que en el mundo han sido, doquiera que sea el lugar, el tiempo, la época, que nos precedieron en el curso de los siglos, que están aquí ahora algunos y que a la posteridad también estarán, según la voluntad de Dios, claro está, y de la naturaleza, que es Dios Madre. Ellos nos legaron ese misterio. Ellos son sabios y algunos son incluso inmortales en la gracia de Dios, porque ellos no desperdiciaron su vida. Es decir, le sacaron provecho, como dice Salomón, en el sentido que cristalizaron el alma y almacenaron la vida. Pero nosotros nada sabemos ni nada somos, ni siquiera de un instante que pase, porque estamos ausentes de nuestra propia casa, de nuestro propio cuerpo físico, e ignoramos que ignoramos. Este es un principio de psicología muy profunda, claro, de psicología crística, de psicología gnóstica, no de la psicología catedrática o escolástica o sistemática, no. Entonces, ¿cuál es la exhortación una vez más? En forma contumaz, que la vida fluye desde la fuente solar, logoica, cristalina perfecta, inmanente de Dios en su fuente, hacia nosotros desde lo alto, y que a través de la naturaleza y de sus reinos, y de las impresiones de la convivencia múltiple en su expresión, llega a nosotros. Pero nosotros no la cristalizamos, porque no tenemos esa capacidad. ¿Por qué no la tenemos? Porque somos una máquina humana, programable, porque somos una personalidad, dijéramos, que no ha encarnado su real ser interior profundo y carece de alma, no la posee, porque si no el Cristo no fuera dicho, en paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces, partiendo del principio crístico, del evangelio resplandeciente, entonces no tenemos la capacidad de cristalizar el alma, pero en paciencia sí. Entonces la paciencia es una ciencia. La paciencia no es tener esperanza, no, ni tener, dijéramos, humildad en resistir al tiempo, no, eso no es paciencia. En la connotación crística, la paciencia es entonces la ciencia pura, es decir, paciencia sería el estado interior del ser nuestro que, trascendiendo cualquier escollo, cualquier arbitrariedad del mundo, cualquier ofensa, cualquier mecanicidad, cualquier automatismo, en su corazón de virtud, por gracia y por verdad y por trabajo de sí mismo, psicológicamente hablando, logra superarlo, entonces cristaliza la vida. Es decir, en un evento de odio se esconde el amor. ¿Por qué? Porque el amor es en sí perfecto, pero el odio es la imperfección del amor. Es decir, es el amor desvirtuado por una voluntad perversa de cualquier nivel,
repito, de cualquier nivel, y esa perversión lo hace carente del amor verdadero porque fue subvertido. Y en ese caso es el odio. Estamos dando una octava mayor de entendimiento y de exposición, gracias a Dios, a ese recorrido de nuestro ser en la vida. Porque si un hombre es sus obras, y las obras determinan a un hombre, en este caso estoy hablando de hombre por respeto, pero me estoy refiriendo es a las personas comunes y corrientes, es decir, a nosotros los homúnculos racionales que habitamos este planeta afligido en estos momentos, porque lo llevamos esa aflicción, a eso es que me estoy refiriendo. Entonces nosotros, que aún no somos hombres verdaderos, pero en este caso los estoy llamando así, pero hago la aclaratoria, repito una vez más, se nos da la oportunidad de convertirnos en hombres verdaderos. Para eso es que es la vida, ese es el propósito de la vida. ¿Quién es el hombre verdadero? Aquella persona, aquel hombre mecánico, aquel hombre vulgar de la tierra, aquel homúnculo racional que cristalizó dentro de sí la vida que fluye desde lo alto. Esa vida que fluye desde lo alto es el pan supersustancial, es aquel afán del día, es el rayo luminoso en su octava lateral que dimana del sol, que es el que dinamiza la vida, para que llegue a nosotros a través de la naturaleza y de las impresiones. Por eso es que nosotros nos alimentamos y nos nutrimos como ser a través del alimento, que es líquido, que es sólido, o que es ambas cosas, incluyendo minerales, medicinas, etcétera, tés de todo tipo, etcétera. Pero también nos alimentamos y nutrimos con el aire que respiramos, que por cierto está muy contaminado, igual que las aguas, igual que todo. Por eso es que no somos hombres, porque los hombres verdaderos no contaminan el agua ni el aire que respiran y que beben, las aguas. Porque se necesita mucha insensatez para hacer eso, es decir, lo hacemos porque estamos inconscientes de la vida y un hombre es consciente de su vida en ese sentido. Ahí está la diferencia. Y también nos nutrimos y alimentamos con las impresiones. Es más, el alimento mayor de nuestra máquina orgánica en forma integral son las impresiones, es decir, la vida que fluye en la interrelación con nuestro semejante, con la naturaleza, con la divinidad y con nosotros mismos. Es decir, que es una impresión, un atardecer, que es una impresión, una ofensa. Nos llegaron a la casa y nos insultaron, esa es una impresión. ¿Qué es una impresión? Una palabra llena de amor. ¿Qué es una impresión? Una caricia pura, porque también hay caricias llenas de lujuria, llenas de voluptuosidad, tentadoras, etcétera. ¿Qué son impresiones negativas? La droga, la promoción a la droga, la promoción al alcohol, la promoción a la lujuria. ¿A través de qué? A través de novelas, de películas, de cómic, a través de pornografía, etcétera. Entonces, si uno sabe elegir los alimentos como una dieta y sabe de alguna manera elegir el agua que va a tomar, o por lo menos el esfuerzo, porque la hierve, porque la cuela, porque le pide a Dios que la purifique, etcétera, depende del nivel de ser de cada quien y social, también debiéramos hacer lo mismo selectivamente con las impresiones. Porque fíjense ustedes, ¿de qué se alimenta un delincuente? De literatura delincuencial y violenta. ¿De qué se alimenta un psicópata? De psicopatía, de odio, de locura, de resentimientos, de pesadillas. Pero ¿de qué se alimentaba Beethoven? ¿De qué se alimentaría los maestros grandes clásicos de la música y del arte y de la pintura?
si vemos las impresiones de esos siglos, eran distintas, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista psicológico individual y tanto desde el punto de vista de la psicología social. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? Porque los niños cuando nacen, nosotros en la inconsciencia en que nos encontramos, le generamos impresiones muy negativas, prácticamente inhumanas, pero aparentemente humanas para el estado en que estamos de hipnosis colectiva, y entonces tenemos la generación de víboras que dijo Jesús el Cristo ya harto de nosotros, y que dijeron grandes seres que nos han precedido a nosotros en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar? Que nosotros no sabemos vivir. Y no sabemos vivir porque, en primer lugar, aparte de tener la conciencia dormida, no somos humanos, sino que parecemos. Ahora, ¿en qué consiste que nos volvamos humanos? Que nos volvamos hombres verdaderos. Que comprendamos lo que es la palabra paciencia. En este caso, este es el mensaje. Cuando el Cristo dice en paciencia, poseeréis vuestras almas, Él nos está indicando allí, es una de las interpretaciones, porque tiene varias, de que tenemos la posibilidad en el ser, es decir, en Dios dentro de nosotros, de perfeccionarnos, de purificarnos, de encarnarlo a Él, porque Él es el que nos puede perfeccionar dentro de nosotros, porque Él es perfecto, como ya lo dijimos en los pasados programas. Por eso estamos dando una octava superior de entendimiento a través de la exposición, gracias a Dios. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que la mecanicidad en sí es como nosotros la percibimos, porque el mundo es mecánico hasta cierto punto, pero dentro de esa mecanicidad fluye internamente como energía, como impresión, una energía muy especial que se conoce como hidrógeno. Claro, no es el hidrógeno químico de los universitarios, de los científicos materialistas, de la ciencia escolástica, no. Estoy hablando de ciencia pura. Estoy hablando de la ciencia de un Moisés que abrió el mar. Estoy hablando de una ciencia del Cristo que resucitó un muerto. Estoy hablando de la ciencia de Buda, de la ciencia de estos grandes seres. Esa ciencia pura, que es sabiduría para Salomón y que no es más que la fe unida a la experimentación de la verdad, produciendo el entendimiento vivencial de la verdad, es decir, una comunión en Dios, y eso que es realmente una unidad mística trascendental de experiencia religiosa, no como forma, sino como principio, produce la ciencia pura. Tiene por fundamento la fe y tiene por fundamento la ciencia, es decir, el descubrimiento de las leyes de Dios en la naturaleza y en lo vivencial. Entonces, basado en eso, es que nosotros podemos comprender que tenemos la posibilidad de cristalizar el alma. Es decir, interpretar a nuestro alcance como posibilidad la primicia de que el Cristo dijo, en paciencia poseeré vuestras almas. Entonces, concentrándonos en la paciencia y nuevamente confirmando que la paciencia no es saber esperar con humildad, con calma, con serenidad. No estoy hablando de esa paciencia. Eso no es paciencia. Eso es otra cosa. Póngale cualquier nombre. La paciencia que estaba hablando allí Jesús el Cristo es la ciencia de la paciencia. Es decir, lograr experimentar la felicidad en Dios para que Él, en su inmanencia y perfección y omnisciencia, nos manifieste la paz inagotable que contiene los arcanos de su sabiduría y de su inteligencia develadas para nosotros. Eso es paciencia. Es decir, que la